Bienvenidos a esta novena sesión de taller. Hoy día vamos a hacer una segunda actividad práctica, ¿sí? Esta vez, de nuevo, va a ser coevaluada. Les había dicho yo que quizás iba a ser autoevaluada, pero le estuve dando hartas vueltas el fin de semana y estuve revisando cómo resultó la coevaluación, y la verdad es que resultó súper bien. Entonces me gustó la idea de que pudieran retroalimentarse entre ustedes, porque al mismo tiempo les sirve para poder ver cómo están trabajando sus compañeros e inspirarse desde ahí mismo. Entonces, me pareció un poquito más enriquecedor que lo volviéramos a hacer coevaluado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Primero vamos a hacer un análisis de la actividad práctica anterior, vamos a ver cómo es que salió todo. Voy a dar algunas indicaciones previas. Voy a presentarles los ejercicios de este taller. Sí, los ejercicios. Vamos a hacer más de uno, dos para ser exacta. Y luego vamos a hacer la evaluación, igual como lo hicimos para la sesión pasada, que los mando a salas de grupos pequeños en pareja y se intercambian los trabajos. Y finalmente, en los últimos 15 minutos, presento la solución de los ejercicios, ¿sí? Entonces, partamos inmediatamente con el análisis de la actividad práctica anterior. Estos fueron los resultados de la actividad coevaluada que hicimos en la sesión pasada, ¿sí? Si es que ustedes se acuerdan del gráfico que tuvimos en la actividad diagnóstica, pueden ver que la verdad es que hay un gran avance entre una y la otra, considerando sobre todo que conversamos la rúbrica de evaluación, entonces ahora ya manejaban mucho mejor cuáles eran los aspectos en los que se estaba dando énfasis, y a mí me pone muy contenta ver que esto ya no es una distribución así normal, sino que está mucho más cargado ya hacia el nivel 4 y 5, y son muy pocas las personas, 4 creo, sí, 4 o 5, las personas que nos quedan en nivel 3 y 2. Si nos acordamos y tratamos de transformar esto a notas, acordémonos que los niveles 4 y 5 son ya azules. Entonces estamos hablando de que dentro de todo el curso hubieron solamente 5 rojos, lo cual ya es mucho más como tranquilizador, ¿cierto? Como que no anduvo tan desastroso todo. Eso en cuanto a el análisis como general del desempeño en la evaluación, ¿sí? ¿Qué nivel alcanzaron en la evaluación por completo? Pero también tengo el análisis de cómo anduvo por cada uno de los criterios, ¿sí? Entonces, esta vez, si es que se acuerdan y lo comparamos con lo que pasó en la actividad diagnóstica, podemos ver que el diagrama y la explicación del desarrollo están casi completamente alcanzados, casi al 100%. La definición de variables cambió radicalmente, ya no es un aspecto tan por mejorar. Fijémonos que antes estábamos en menos de un 50% de logro, y ahora ya pasamos el 75%, ¿sí? Entonces, eso es una gran diferencia. Y lo único en lo que todavía estamos un poco cojos, pero no tanto como la primera actividad diagnóstica, es con el tema del análisis de resultados, que es lo que me gustaría que pudieran poner ojo hoy día, ¿sí? Pero antes, veamos algunos comentarios que les tenía de la actividad práctica anterior, porque pude ver cómo ustedes hicieron la coevaluación. O sea, leí sus rúbricas, vi cómo se evaluaron, y les tenía dos comentarios. Uno, primero, aclarar, quizás con este tema no fui clara cuando presenté la rúbrica, pero en una rúbrica no se pueden dar puntajes intermedios a lo que ahí se señala. Si ustedes se fijan, en los primeros 3 criterios de la rúbrica, los puntajes van 0, 2, 4, 6, 8 y 10, van de 2 en 2. ¿Sí? Entonces, la rúbrica no permite evaluar con 5 puntos, por ejemplo, con número de puntos impar. ¿Y por qué? Porque si nos acordamos de cuál es el objetivo de una rúbrica, es poder hacer esto mucho más estandarizado y que no dependa del evaluador en este caso, a diferencia de la pauta, en donde la pauta es el evaluador el que decide como ya, a ver, vamos a darle 4 o 5 puntos. ¿Sí? Entonces, la rúbrica es algo mucho más rígido en ese sentido, porque los criterios están mucho más establecidos, y para que esto se haga mucho más parejo a nivel de curso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no tiene ni pies ni cabeza, en el fondo, dar puntajes intermedios, y algunos de ustedes lo hicieron, y me di cuenta de que en verdad yo no lo había explicado explícitamente, entonces quería comentarlo en esta instancia, ¿sí?
Ahora, ¿por qué entonces están de 2 en 2? Esa podría ser la pregunta obvia, ¿cierto? ¿Por qué no mejor lo ponemos de 1 hasta el 5 y punto? ¿Sí? Y la respuesta a eso es que en verdad, si ustedes la leen la rúbrica con detalle, son los primeros 3 criterios los que se evalúan de 0 a 10 y el último se evalúa de 0 a 5. ¿Sí? Entonces, esta idea de amplificar los puntajes por 2 es solamente para poder dar un poco más de énfasis en los 3 primeros criterios y dejar el último todavía sin tanto puntaje. ¿Por qué? Porque históricamente yo he visto que la parte de análisis de resultados es la que más cuesta que le agarren el ritmo y por lo tanto yo no quería perjudicarlos tanto en el puntaje. Entonces, la verdad es que, claro, si viéramos como en la razón en la que están los puntajes, los 3 primeros criterios están en una relación de 2 a 1 con el criterio de análisis de resultados. Pero una vez que ya logremos dominar este criterio, entonces vamos a poder cambiar la rúbrica y hacer todos por igual, que todos tengan la misma ponderación, y en ese caso entonces ponemos los puntos de 1 a 5 simplemente. ¿Sí? La idea de poner estos puntajes de 2 en 2 no es que nosotros podamos poner puntajes intermedios, no. Los puntajes van discretamente de 2 en 2 solamente para poder darle un poco más de peso a los 3 primeros criterios que yo considero que son los más esenciales durante esta primera etapa del proceso. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan también en consideración si es que no había quedado claro. Y lo otro es que me encantó cómo se retroalimentaron. Hubo gente que de verdad es muy motivada, no sé, me acuerdo, no quiero dar nombres, pero vi una persona que le puso un 7 al compañero y le dijo, no, 10 puntos por la participación, no, que te equivocaste en lo mismo que yo, así que, no, una cosa así como de empatía con el otro y de verdad querer ayudarlo que me encantó y quería decírselos, ¿sí? Para que también la gente que no fue tan motivada se motive a dejarle comentarios al compañero, a decirle las cosas que está haciendo bien, también las cosas que está haciendo mal, de buena manera, claramente, pero acordarnos que todo esto que estamos haciendo, todas estas actividades prácticas y estas evaluaciones coevaluadas, son con la intención de ayudarnos entre nosotros a mejorar. ¿Sí? Porque eso es lo que nosotros queremos, llegar a ser mejores de lo que somos en este momento. ¿Sí? Entonces, para seguir practicando, hoy día tenemos una segunda actividad práctica en donde tengo algunas indicaciones previas, ¿sí? Distintas a las de la sesión pasada. Primero, que los ejercicios de hoy utilizan ya los contenidos trabajados en la cátedra, porque en la cátedra del día de hoy ya empezamos a ver contenidos que pueden ser aplicables en un contexto de resolución de problemas. ¿Sí? Entonces, desde hoy y desde hoy en adelante, los talleres van a ir en coordinación con lo que se está viendo en la cátedra. ¿Sí? Así que ahora todos deberían poder manejar los contenidos que son necesarios para resolver el problema y ya deberíamos poder emparejar un poco más la cancha, porque antes no podía hacerlo porque no teníamos contenido, pero aún así quería que practicaran. Entonces, por eso es que tuvimos que utilizar contenidos que quizás no todos habían visto y que por lo mismo algunos de ustedes se vieron en desventaja ya que no podían resolver el ejercicio. Hoy día eso no debería pasar porque los contenidos ya fueron trabajados en la cátedra. Entonces, si es que dudan algo, lo pueden consultar desde sus mismos cuadernos o preguntarme. Y en eso de preguntarme, resulta que me di cuenta de algo, que durante la sesión pasada, en el tiempo de trabajo, muchos de ustedes me estuvieron haciendo consultas durante todo el tiempo, pero me las hacían por el chat privado. Ahora, yo esto lo leo de dos maneras. Una, o no querían molestar al resto de sus compañeros con sus dudas, o dos, les daba vergüenza preguntarlo en público. ¿Sí? Entonces, para solucionar eso, lo que hoy día voy a hacer es que luego de que leamos el enunciado, los voy a asignar a cada uno de ustedes a una sala individual. ¿Sí? Vamos a hacer, ocupar la función de Zoom, esta de sección de grupos pequeños, algo así creo que se llama, y los voy a mandar a cada uno de ustedes a una sala individual, desde la cual ustedes van a poder solicitar asistencia y así cuando yo vaya a su sala podemos conversar y dialogar con la voz y no solo con el chat para poder ayudarlos de una mejor manera. Ahora,
cualquier estudiante que no quiera hacer esto, no tengo ningún problema con que permanezca en la sala principal si es que así lo desea, y lo podemos conversar entre todos, ¿sí? Valentina, dime, tienes la mano levantada. Profe, cuando se refiere a solicitar asistencia, Ajá. ¿se hace levantando la mano o es con otra opción? No estoy segura porque nunca he estado en la Sí, posición de estudiante. ¿Alguien Y me puede decir? sale una Sí, opción de sale pedir ayuda. abajo sale como un circulito con un signo de interrogación. Y ahí se llama la profe, así como pedir ayuda, así algo así. ya, gracias, es que no lo sabía hacer. Sí, no, Gracias. y a mí me llega una notificación que dice, en la sala tanto solicitan ayuda, y entonces yo me cambio de sala y voy y conversamos y te puedo ayudar mucho más directamente, ¿sí? Porque si no por el chat, primero a mí se me empieza a complicar porque me quedan los chats uno arriba de otro y estoy conversando con personas distintas, entonces es un poco caótico, y al mismo tiempo por el lenguaje escrito no podemos comunicarnos tan bien, entonces por eso es que quería hacer esto de las salas pequeñas. Ahora, también tengo un problema porque puedo hacer un máximo de 50 salas. Por lo tanto, tengo 53 personas. Eso quiere decir que necesito que al menos 3 decidan quedarse en la sala principal. ¿Sí? Entonces, si es que son lo suficientemente extrovertidos y no les complica hablar en público, entonces se quedan conmigo en la sala principal y ahí me hacen todas las consultas que necesiten. ¿Sí? Pero para los que no, entonces les voy a dar esta opción. ¿Sí? Eso. Leamos entonces los ejercicios. Ah, ya tengo harta gente que se quiere quedar en la sala principal. Qué bueno. ¿Sí? La verdad es que yo decidí hacer esto de las salas individuales porque me preocupa mucho que todos se queden sin dudas. ¿Sí? Y en ese sentido, si es que puedo dar esta opción y eso va a beneficiar el aprendizaje de ustedes mismos, entonces, genial. ¿Sí? Y para mí no es ningún problema. En la sala principal habrá música, quizás, para que yo no me aburra tanto tampoco. Puede ser, no lo sé. ¿Ya? Leamos entonces los ejercicios de hoy. Tenemos 2 ejercicios. Vamos a verlo. Son con los contenidos trabajados en clases hoy, ¿sí? Y hoy día vieron ecuaciones de primer grado, según lo que yo tengo entendido. Entonces, los problemas que vamos a resolver hoy, y que ojalá alcancen a resolver los 2, pero si no alcanzan, no hay problema, son el ejercicio 3.3 de la guía 1 y el ejercicio 3.5 de la guía 1. El primero dice así: la suma de un número par y el siguiente par que le sigue es igual a 66. ¿Qué números son? ¿Sí? Enunciado cortito, preciso, pero no trivial de resolver. ¿Sí? Por eso es que lo vamos a practicar acá. Segundo ejercicio, encontrar un número de 3 cifras que cumpla 2 condiciones. La segunda y tercera cifra son el doble de la primera y la segunda y tercera cifra suman 12. ¿Sí? Entonces, estos son los ejercicios que hay que resolver. Ahora, antes de que se agarren el lápiz y se pongan a resolver, escúchenme acá. Estos 2 ejercicios son muy matemáticos, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan, uno de los criterios de la rúbrica es un diagrama, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer si es que esto no es dibujable? No es como la de la sesión anterior, que era un camión que se estaba moviendo, entonces uno puede dibujar el camión ahí, hacerle, no sé, el caminito, los arbolitos y todo el show. Pero esta vez dibujar la suma de un número par con el siguiente par ya no es tan simple. No es tan obvio, por decirlo de alguna manera. Pero, la idea de este taller es que ustedes aprendan a resolver ejercicios como lo haría un físico, no como lo haría un matemático, ¿sí? Entonces, a pesar de que no es obvio cómo representar esto en un diagrama, no voy a sacar ese criterio de la rúbrica, ¿sí? Entonces, quiero que ocupen su creatividad para hacer un diagrama de esta situación. Ya no necesariamente tiene que ser un dibujo, puede ser, no sé, un mapa conceptual que les permita ordenar un poco las ideas, pero debe haber, para tener el puntaje completo, es una especie de diagrama que ilustre la información que está dando el problema. ¿Sí? Lo vamos a poner como un requisito porque, insisto, nosotros aquí no estamos resolviendo problemas de matemática porque sí o porque a mí me interesa el resultado correcto, no, sino que estamos resolviendo estos problemas para que ustedes se acostumbren
a la manera física de abordar y pensar los problemas. Y por eso es que vamos a insistir entonces en los 4 criterios: diagrama, explicación del resultado, definición de variables y análisis del resultado. ¿Sí? No se olviden de ese, por favor, que es el que todavía nos va quedando bajo. ¿Sí? Eso, a trabajar. Ya chicos, se acabó el tiempo. Contéstenme la votación. Hoy día tenemos votación porque la clase pasada tampoco teníamos como, tuvimos que hacerlo con el Zoom básico. Hoy día tenemos votación para ver cómo anduvieron. Los espero, ha contestado el 80%. Pero les cuento que el 75%, o sea, 3/4 del curso, ya al menos pudo terminar los 2 problemas. Así que de eso me alegro muchísimo. Los voy a asignar ahora con un compañero, ¿sí? Para que puedan revisarse los trabajos. Así que los que estén terminando, terminen pronto para que le saquen fotos y lo tengan listo para enviar. Denme un segundo. Ya, votaron todos. 76% hizo todos. Denme un momento. Ya, creo que hoy día van a quedar todos en pareja. Si es que alguna sala queda de 3, por favor intercámbiense ahí bien el trabajo. Para los que no se acordaban cómo es que vamos a hacer esto o no estuvieron en la sesión pasada, en parejas o de a 3 van a intercambiar sus trabajos y se van a evaluar entre ustedes con la rúbrica que les voy a publicar en este mismo momento en Uncursos. Es igual a la de la semana pasada, solo que como ahora habían 2 problemas, les dejé un espacio para cada uno. ¿Sí? Entonces, pues, hay una rúbrica para evaluar cada uno de los problemas. Y lo otro es que una vez que ya le hayan puesto el puntaje al compañero, deben enviar esa corrección a la pareja con la que estaban trabajando para que sepan qué puntaje tuvo. Si es que le quieren dejar algún comentario también, ningún problema. Y después de que ya lo hayan enviado, entonces además lo deben subir a la sección de tareas, que también voy a habilitar en este instante, para yo también tener un respaldo de qué tal anduvo el desempeño en estos problemas. ¿Sí? Entonces, los mando a sus salas. Ya chicos, volvimos. Revisemos la solución. Les pido que, si es que alguno de ustedes no ha alcanzado a mandarle la coevaluación al compañero o no la alcanzó a subir un curso, lo hagan después de que termine la clase. Ojalá no les tome mucho tiempo, pero si no vemos la solución ahora, no la vamos a alcanzar a ver antes de que termine la clase. Sí, me interesa también que no se queden con dudas acerca de cómo se hacían los ejercicios, sobre todo porque ahora estos son ejercicios que ya van con la materia que se está trabajando en la cátedra. ¿Sí? Entonces, veamos la solución del primer problema. ¿Sí? Yo lo hice en 4 páginas, hagámosle un zoom para ver cómo es que lo hicimos. El problema nos planteaba que teníamos que encontrar un número par y el número par siguiente de manera que sumaran 66. Entonces, lo primero que yo hice para resolverlo de manera física, ¿sí? no matemática, es decir, hacemos un diagrama con la información inicial para entender mejor la situación. Ahora, yo lo hice como un esquema, como un mapa conceptual nomás con la información. Entonces tenía un número par, el número par siguiente y sumados dan 66. Esa es la información que tenía. Ahora, yo vi el desarrollo de una compañera de ustedes y lo hizo con una recta numérica, por ejemplo, ahí puso cuál era el número par siguiente, y también funciona. Sí, la idea era poder representar esto de alguna manera que nos permitiera visualizar mejor la información inicial.
Dime. Profe, que yo necesito acotar cómo lo hizo la Dani porque le quedó muy hermoso. O sea, Ya, ella ya, puso cuéntame. dos caritas felices y Ya, una carita feliz era la mitad. Era una carita con la mitad de la sonrisa y ya, la otra carita con la otra mitad y juntas hacían la carita final, o sea, la carita feliz final con la sonrisa completa. ya. Le quedó hermoso, me encantó. Muy tierna, ¿sí? Entonces, qué bueno que nos pudiste contar esta experiencia también para ver qué ideas se les ocurrían de la manera en que podían representar esto, porque claro, uno a veces cuando resuelve esto como matemáticamente uno llega y empieza a resolver nomás, pero la idea era poder empezar a ver cómo es que hacemos esto físicamente, ¿sí? No matemáticamente, si este es un curso de física, no de matemática, ¿sí? Ya, entonces empecemos a ver la solución. Esa era como la información inicial que teníamos. Y entonces, lo primero que yo planteo es, sean A y B los dos números pares consecutivos buscados. ¿Sí? Les puse nombre a estos números, A y B. Como A corresponde a un número par, podemos escribirlo como un múltiplo de 2. Es decir, A es igual a 2n, donde n corresponde a un número entero. Esta parte es muy importante, tiene que ver con la definición de variables. La A y la B son unas de las variables que estoy utilizando, pero la n también. Y en este caso es súper importante aclarar que para que esto funcione, n tiene que ser un número entero. ¿Qué pasa si es que n hubiera sido un medio? ¿Sí? Me queda 2 por un medio igual 1, y el a no es número par. ¿Sí? Entonces es muy importante hacer esa distinción de que para que esto funcione, el n o el x o lo que sea como lo hayan escrito, tiene que ser un número entero. Luego, como b también es par, también puede escribirse como múltiplo de 2. Ahora, para asegurarnos de que sea exactamente el siguiente número par después de A, y sabiendo que los pares van de 2 en 2, entonces puedo escribir B como A más 2. ¿Sí? O sea, si es que A era un número par, entonces si yo avanzo 2 lugares, le aseguro que encuentran el siguiente par. ¿Sí? Si es que solo le sumo 1, entonces voy a caer en un número impar y no voy a poder sumar los 66, porque 66 es un número par, entonces par más un impar no me da par. ¿Sí? Entonces era súper importante notar que si quiero buscar el par siguiente, entonces tengo que hacer más 2. Ahora, reemplazando 1 en 2, o sea, reemplazando el valor de A, puedo escribir B como 2n más 2. Luego, como sabemos que la suma de estos pares consecutivos es 66, podemos escribir esta información matemáticamente como que A más B tienen que sumar 66. Eso lo escribí como la ecuación 4. Por lo tanto, reemplazando los valores de A y B desde 1 y 3 en 4, se obtienen, ¿se fijan cómo ocupo esto de enumerar las ecuaciones? Hace mucho más fácil el nombrar lo que uno está haciendo. ¿Sí? Entonces, reemplazo los valores y me queda 2n más 2n más 2, que era el a y el b, igual a 66. Entonces, si despejo n de lo anterior, me va a quedar 4n más 2 igual 66, le resto el 2, me queda 4n igual a 64, y por lo tanto, si despejo el n, me queda 64 dividido en 4 igual a 16. Ahora, la respuesta no puede ser esta porque lo que me preguntaban no era n era este número entero cualquiera, pero lo que yo ando buscando son los números a y b. Entonces, reemplazando la ecuación 5 en 1 para encontrar el valor de a, tengo que a sería 2 por 16, o sea, a vale 32. Y reemplazando 5 en 3, que es la expresión para encontrar el b, entonces voy a tener 2 por 16 más 2, o sea, el b vale 34. Es decir, los números buscados corresponden a 32 y 34. ¿Sí? Fin del ejercicio para un matemático. Para un físico, entonces, comprobemos o analicemos nuestro resultado. Podemos comprobar fácilmente que tanto 32 y 34 son números pares, que es la condición que nos ponían, tenían que ser pares. 34 es el siguiente par después de 32, que era la otra condición, y además podemos ver que 32 más 34 suman 66, por lo que los valores encontrados cumplen con todas las condiciones solicitadas y estoy completamente segura de que mi respuesta está correcta. ¿Sí? Fin del primer ejercicio. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguien? ¿Se entendía bien el ejercicio? ¿Llegaron a estos resultados?
porque ahora sí me interesa también que lleguen a los resultados correctos, porque esta ya es materia que es parte del curso, ¿sí? Entonces me interesa también saber si es que llegaron a estos resultados. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Es que, ¿qué pasa si es que se hizo, pero al revés? O sea, no desde la unidad no desde la centena a la unidad, sino que desde la unidad a la centena. Ah, pero ese es el otro ejercicio, ¿sí? Déjame ver el otro ejercicio. Ah, primero. perdón, sí, es que estaba con mi cabeza. Perdón, profe. No, no te preocupes, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda con este ejercicio? Solo sé que cada vez los pasos parecen más eternos, pero es muy bello. ¡Ay, qué lindo! Sí, la verdad es que esto uno le va agarrando el ritmo, entonces después uno escribe así el ejercicio como súper bien redactado y todo sin ningún problema, le sale súper natural. Veamos entonces la solución del otro para que la compañera pueda aclarar sus dudas. Entonces, la solución del 2 me salió un poquito más corta, en 3 páginas, y veamos. Partimos con un diagrama que nos permita entender mejor la situación planteada. En este caso yo lo hice como con fichas, como con lugares, para ver cuál iba a ser la primera, segunda y tercera cifra, ¿sí? Entonces, el número de 3 cifras normalmente se le llama primera cifra a la primera que estamos leyendo de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, primera, segunda y tercera. Si la compañera las puso al revés, bueno, el número final encontrado debería ser el mismo, ¿sí? Pero, no, pues no debería ser el mismo, porque las condiciones que se tenían que cumplir te van a quedar al revés. Bueno, pero vas a tener las cifras y las tendríamos que ver a ver si es que están en otro orden simplemente, ¿sí? Entonces, veamos, yo le puse X, Y y Z a las cifras, y en el diagrama puse quiénes eran la primera, la segunda y la tercera, y además dije que la segunda tiene que ser el doble de la primera, y la tercera también tiene que ser el doble de la primera. Pero además se tiene que cumplir que la segunda con la tercera sumen 12. Veamos entonces cómo es que incorporamos todo esto en la matemática. Sean X, Y y Z la primera, segunda y tercera cifra del número buscado respectivamente, ¿sí? Esta es una buena manera de nombrar muchas variables rápidamente, una tras de otra, y así las podemos definir todas como parte de la redacción rápidamente, ¿sí? Sabemos que la segunda cifra, Y, debe cumplir con ser el doble de la primera. Es decir, Y se puede escribir como 2X, ¿sí? El doble de la primera cifra, que es la X. Lo mismo se debe cumplir para la tercera cifra Z. Es decir, que Z también se puede escribir como 2 por X, ¿sí? 2 por la primera cifra. Por otra parte, sabemos que la segunda y la tercera cifra suman 12. Es decir, Y más Z son 12, igual a 12. Reemplazando la información de 1 y 2 en la ecuación 3, o sea, reemplazando lo que vale Y y lo que vale Z en esta suma igual a 12, entonces puedo escribir que 2X más 2X es igual a 12. A partir de eso, entonces, despejamos la X, que es la primera cifra, y obtengo que, bueno, 4X es igual a 12, la X entonces es 12 dividido en 4, y por lo tanto obtengo que la X es igual a 3. Reemplazando 4 en 1 para encontrar el valor de la segunda cifra, voy a obtener que Y es igual a 6, y reemplazando además la primera cifra en la 2, obtengo que Z es igual a 6. Es decir, el número buscado correspondía a la primera cifra 3, la segunda 6 y la tercera 6, o sea, a el número 366. Seguro que a la compañera que lo hizo al revés las cifras le quedó 663, ¿sí? Eso creo que es lo que debería haberte dado. Ahora, ¿cómo analizamos el resultado? Podemos comprobar fácilmente que la segunda y tercera cifra corresponden al doble de la primera, porque la primera es 3 y las otras son 6, 6 es el doble de 3, y al mismo tiempo suman 12, porque 6 más 6, que son la segunda y la tercera cifra, me dan 12. Por lo que el valor que hemos encontrado cumple con todas las condiciones solicitadas y por lo tanto estoy segura de que el valor que encontré está correcto, ¿sí? Esa era la solución de los dos ejercicios. Dime. O sea, respecto a eso mismo, yo además creo que, al menos creo que era importante comprobar si efectivamente el número que uno llegó era de 3 cifras, porque si uno, uno podía llegar como a los números que cumplieran con eso, pero quizá el número no tenía 3 cifras, entonces no sé, creo que eso era importante igual. Sí, sí, de hecho sí. ¿Llegaste a un número distinto?
No, solamente como puse, si es que uno me daba como, no sé, puse, en vez de darme 6 me diera 12, no sé, ya no sería, ya no Ah, cumpliera, ya no tendría 3 cifras el número inicial. ya, Y que la entiendo. cifra Muy buen centena análisis. Sí, sea muy buen distinto de análisis. cero. No sé si ¿Cómo? está por ahí. Que la cifra centena sea distinto de cero. También. Claro. Ujú. Sí. No, porque si Yo no lo el tengo doble de malo la porque primera todo te queda en cero nomás, po. Ujú. El 000 también cumplía, pero no tiene ningún sentido. Bueno, no cumple con lo que suman 12. Ujú. Claro, o como dice Maximiliano, o decir que las cifras tienen que ser entre 0 y 9. Profe, Dime. profe, tengo una pregunta, es que, pucha, a mí me dio al revés, porque leí el número al revés, pues ¿en qué parte de la rúbrica me tendrían que trabajar? En ninguna, ¿sí? Porque nosotros no estamos ¿Cómo evaluando así? el contenido, estamos evaluando la manera en la que tú estás resolviendo. Claro, si esto fuera un control, por ejemplo, entonces ahí sí habrían descuentos porque el resultado al que llegaste no estaba correcto. Pero en este caso, como solamente estamos viendo la forma de cómo tú estás resolviendo el ejercicio, entonces mientras hayas explicado todo, mientras hayas hecho el diagrama, mientras hayas definido bien las variables y analizado el resultado, tienes el 7, independiente de si el resultado estaba malo. Eso es lo maravilloso del taller, ¿sí? Profesor, ¿No importa que respecto, está al revés? No, no importa que esté al revés, igual vas Ah, a tener, bueno, gracias. puedes tener un 7. yo lo respecto tengo horrible. a eso, no sé. Antonia, ¿sí? Dime. Por ejemplo, si ya yo llegué al resultado, pero no escribí específicamente entonces el número es tanto, sino que dije, por lo tanto, el número tiene como primera cifra tanto, segunda Ah, tanto ya. y tercera tanto, no es como que me vayan a bajar por eso. O sea, no sé si es que como que es parte de la rúbrica porque lo leí, pero no decía así como dice el resultado. Entonces, No, no sé. mire, les cuento. Yo iba a empezar a hacer esto cuando ya volviéramos del receso, pero cuando uno revisa normalmente un problema, uno hace dos cosas. Está la rúbrica con la que normalmente se evalúa la forma, pero además uno en general prepara una pauta de evaluación, no una rúbrica, una pauta, porque ya es mucho, sería muy detallada, para ver el contenido, para evaluar el contenido. Y ahí es donde uno pone criterios como eso. ¿Me escribió el resultado, escribió el número o no, o lo dejó como solamente con las cifras por separado? Y ahí podríamos empezar a ver descuentos como por no haber escrito el número. ¿Sí? Pero por ahora, esta rúbrica no te hace ningún descuento. ¿Sí? Darío dice, yo entendí en el enunciado que B más C igual a, y no que son 2A por separado. Sí, la verdad es que harta gente me hizo esa pregunta porque la redacción del enunciado era rara, pero no decía que la suma de la segunda y la tercera cifra eran el doble de la primera. Ahí hubiera sido como que B más C igual 2A, ¿sí? O Z más I igual 2X, ¿sí? Yo lo interpreté súper mal. Le puse 2A es igual a BC, así como BC como fuera el número dos cifras. Ya, Entonces ahí yo me fui mal y no pillé otra ecuación, entonces no sé, hice un tanteo y concluí que era sin solución, pero ah, claro. eso, pero realmente era B igual a C, ahí Sí, daba todo. sí, la verdad es que podríamos haber redactado mejor el enunciado para que no quedaran estas dudas, ¿sí? Porque en el fondo ya son dudas del enunciado. Me podrías haber preguntado, ¿sí? Si es que no tenías claridad de eso, ¿sí? Para la próxima, si es que alguien Sí, tiene una duda no, con eso, me llama nomás y vemos cómo es que entendemos el enunciado, hice un ¿sí? cachipún solo, si era esa alternativa o era la que me fui, y me equivoqué, Claro. Ujú. Sí, perdí el cachipún. pero no hay problema, estamos practicando, ¿sí? Ya, que nos estamos pasando en la hora. Entonces, para cerrar la clase de hoy día vimos el análisis de la actividad práctica anterior, les dimos las indicaciones previas, se fueron a hacer la actividad, resolvieron esta vez 2 ejercicios para que también le vayan agarrando el ritmo de que no siempre vamos a tener un ejercicio por taller, pueden ser más, pueden ser 2, pueden ser 3, entonces también tienen que ir agilizando el proceso de escritura. Y luego fue un ejercicio coevaluado. Si es que aún no le mandan la coevaluación al compañero, háganlo, súbanlo también a la sección de tareas para que yo pueda analizar también cómo es que les fue. Y finalmente revisamos la solución de los 2 ejercicios para que no se quedaran con ninguna duda. Eso, nos vemos el jueves.